Entonces, los fonemas vocálicos se refieren a cómo es que se van a formar estos fonemas. Y recordando que los fonemas vocálicos, conocidos como vocales, son el núcleo de la sílaba. Y este núcleo de la sílaba se llama así, ¿verdad? Porque es la parte esencial de la sílaba, es la parte más importante de la sílaba y va a dar armonía y musicalidad. O sea, nos va a dar el tono, ¿verdad? Según, por ejemplo, decimos por, ¿verdad? Si solo dijéramos la P y la R, solo pr, ¿verdad? O pr, pero esa vocal nos da un sonido, por, ya suena. Entonces, eso es lo que tienen los fonemas vocálicos, que van a dar armonía y musicalidad a las consonantes. También vamos a recordar, habíamos hablado de los rasgos distintivos, y los rasgos distintivos en los fonemas, ¿verdad? Tienen que ver con 4 parámetros o son medidos por medio de 4 parámetros. Está el modo de articulación, el lugar de la articulación, la ausencia o presencia de aire, la acción de las cuerdas vocales. Cuando hablamos de esto, del modo de articulación, nos vamos a referir a cómo se mueve o cuáles son los movimientos que hay para que se den las vocales. Y entonces, gracias al modo de articulación relacionado con la abertura o apertura de la cavidad oral, o sea, cómo abrimos nosotros la boca para pronunciar esos sonidos, entonces nos van a dar que las vocales pueden ser abiertas o también llamadas bajas, cerradas o altas y vocales medias. Cuando hablamos de vocales abiertas o bajas es porque estamos abriendo la boca, ¿verdad? Y dice que cuando abrimos la boca, los maxilares, o sea, estos huesos, ¿verdad? Están a una distancia máxima, o sea, lo máximo que se puede abrir la boca o mover esos maxilares. Sí, A, O, ¿verdad? Entonces esas son vocales abiertas. ¿Por qué? Porque abrimos toda la boca y se llaman bajas porque aparte de que los maxilares están a la máxima distancia, así abierto, entonces dice que la lengua va a ocupar la posición más baja respecto al paladar, o sea que la lengua se queda en el suelo de la boca, podríamos decir, al decir A, ¿sí? Entonces la lengua queda abajo y por eso se llama abiertas, sí se abre, pero también por la posición de la lengua que queda abajo se llaman bajas. También están los maxilares a mínima distancia. Hay otras vocales, ¿verdad? Que los maxilares están a mínima distancia, o sea, casi cerrada la boca, como I, U, ¿verdad? Entonces, abrimos muy poco la boca y entonces esos maxilares quedan a mínima distancia. Y la lengua va a ocupar la posición más alta respecto al paladar. Y casi que pegamos la lengua al paladar y por eso se llaman cerradas o altas. Altas por la posición de la lengua y cerradas porque estamos casi ni abrimos la boca, ¿verdad? Mantenemos la boca casi cerrada. Y luego están las vocales medias. En este caso, la vocal media es la E, porque ni abrimos tanto la boca como la A, la O, pero tampoco la abrimos, la cerramos tanto, ¿verdad? Entonces, por eso los maxilares quedan a media distancia, ni muy abiertos ni muy cerrados, y la lengua también queda a una altura intermedia. Entonces se llaman medias. Entonces, gracias al modo de articulación y la apertura de la cavidad oral, las vocales se dividen en abiertas o bajas, cerradas o altas, y las vocales medias, que ya les expliqué. Luego vamos a ver que existen secuencias vocálicas. Cuando hablamos de secuencias vocálicas, nos recordamos de los hiatos, diptongos y triptongos, porque es la secuencia o cuando las vocales están una seguida de la otra, ¿verdad? Como aéreo, María, ¿sí? O abortéis, ¿verdad?
o aboguéis, perdón, una U, una E y una I. Entonces, aboguéis, por mí, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere las secuencias vocálicas y se van a dar por el modo de la articulación, porque vamos a ir articulando cuando pronunciamos aéreo. Vamos abriendo y cerrando la boca, dependiendo la vocal que sea que estamos diciendo, ¿verdad? Por la palabra, ya sea un hiato, un diptongo o un triptón. También otro parámetro es el lugar de articulación. O sea, cuáles son las partes que se van a articular o por dónde, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les había mencionado en la clase anterior sobre este aparato fonador. Entonces, dependiendo cuáles de estos órganos del aparato fonador son los que se ven comprometidos o utilizados, así va a ser el lugar de articulación. Entonces, por ejemplo, la posición de la lengua en el eje anteroposterior, ¿verdad? Esta posición de la lengua en el eje anteroposterior de la boca, o sea, entre el eje de adelante y atrás, podríamos decir, de la boca. Y con esta posición, ¿verdad? De la lengua, gracias a esta posición de la lengua, las vocales se dividen en dos, en anteriores o palatales y posteriores o velares. Cuando hablamos de anteriores o palatales, es porque la lengua va a estar, ¿verdad? En la parte anterior de la cavidad oral, por debajo del paladar duro. Cuando pronunciamos la E y la I, ¿verdad? Nuestra lengua queda en la parte de adelante, podríamos decir, donde está el paladar duro, que es el que podemos sentir y se siente duro. Y la parte de atrás es el velo del paladar, o sea, o el paladar blando, como comúnmente se le llama, ¿verdad? Entonces, por eso las vocales también pueden ser posteriores o velares, porque la lengua va a estar en la parte de atrás. La lengua puede estar retraída hacia la parte posterior de la cavidad oral, o sea, hacia atrás, ¿verdad? O debajo del velo del paladar, que les decía, el paladar blando, ¿verdad? Entonces, por debajo del velo del paladar, pronunciamos la O y la U, ¿verdad? Entonces, está como la lengua más hacia atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da el nombre de vocales, ¿verdad? Vocales anteriores o palatales o posteriores o velares. Entonces, ya hablamos de dos parámetros. Hablamos del modo de articulación y el lugar de articulación. Ahora, el otro parámetro es la ausencia o presencia de aire. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de ausencia o presencia de aire, es qué tanto pasa el aire, ¿verdad? De la laringe hacia afuera, ¿verdad? O viene de los pulmones, ¿verdad? Hacia afuera, de la laringe hacia afuera, y pasa sin obstrucción. Vamos a ver después los fonemas consonánticos y ahí vamos a ver que sí hay obstrucciones. Pero en el caso de las vocales, o sea, cuando pronunciamos las vocales, no hay obstrucción, ¿verdad? A, E, I, O, U, ¿verdad? Entonces, vamos a pronunciar estas vocales y sale muy bien el sonido, no está obstruyendo ni la lengua, ni los dientes, ni los labios, ¿verdad? Entonces, por eso es que las vocales son sonantes, por ese aire, ¿verdad? Que puede pasar directamente sin ninguna obstrucción. Entonces, gracias a este parámetro, aquí en las vocales siempre va a haber aire, ¿verdad? Y va a pasar directo el aire sin obstáculos, sin obstrucción. Y entonces por eso se dice que todas las vocales son sonantes. Ya habíamos hablado que era el núcleo de la sílaba y el que le daba la musicalidad o esa armonía a las consonantes. ¿Por qué? Porque van a sonar siempre, las vocales van a sonar, ¿sí? Luego, la acción de las cuerdas vocales. Ese es el otro parámetro, porque dijimos que eran 4. Entonces,
según la acción de las cuerdas vocales, cómo se activan las cuerdas vocales por medio del aire, ¿verdad? El aire que pasa de los pulmones, viene el aire y hace vibrar esas cuerdas vocales. Y por esas cuerdas vocales que vibran, ¿verdad? Entonces los sonidos que salen de esa vibración, o sea, aparte de que son sonidos o son sonoras las vocales, entonces van a ser llamadas vocales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mueven esas cuerdas vocales y sale el sonido. Hablábamos A, la E, la I, la O y la U, ¿verdad? Entonces suenan, siempre suenan esas vocales, van a ser sonoras. Eso es relacionado con los fonemas vocales.